Buenas noches, comunidad de Macondo. Buenas tardes en América Latina. Es jueves y eso, ¿qué significa? Bueno, significa que volvemos Leandro, Marco e Ina al canal de Caras y Caretas a pasar esta hora con ustedes. No se olviden de suscribirse, ponerle me gusta a la transmisión y ya si les gusta lo que venimos haciendo aquí, pueden apoyarnos mediante una donación, porque ya saben que hay que romper el blindaje y para eso se necesitan recursos. Y ya que hablamos de recursos, les cuento que hoy vamos a analizar el arranque oficial de la campaña presidencial en México y toda la parafernalia digital y mediática que la rodea. Si quieres encontrar mucho recurso invertido, es definitivamente en esa dirección. En México lo tachan ya directamente de guerra sucia, tal y como denominamos nuestro programa de hoy, y es una campaña sostenida ya en el tiempo. Hace un par de semanas les hablamos de las publicaciones que salieron en medios como ProPublico o incluso el New York Times, una campaña que parece involucrar, según analistas de conversaciones en redes, a granjas de bots financiadas aparentemente desde la oposición o incluso ONGs extranjeras. Más de 1 millón de tweets con diferentes hashtags, con errores ortográficos como narcopredidente, así escrito, imagínense, 800,000 veces. La última etiqueta que se está posicionando en X, antiguo Twitter, hoy mismo dice Xóchitl Gálvez, presidenta 2004, o sea que piden que la candidata opositora viaje al pasado en un DeLorean y se lance contra, no sé, Felipe Calderón, ¿no? Y toda esa entrañable torpeza probaría que lo que hay detrás no es el descontento popular, sino un programa informático que disemina centenares de miles de mensajes de un plumazo y que es operado por un mismo equipo, una persona muy probablemente disléxica o poco atenta, pues desde una sede. Resultado de ello, un ambiente de campaña enrarecido, algo embarrado, que sin embargo no cambia la tendencia. Claudia Sheinbaum sigue liderando las encuestas y el desafío de Xóchitl Gálvez parece más bien en intentar no perder por paliza. Hoy tendremos el gusto de tener a Julio Hernández López, amigo y periodista mexicano, a quien muchos de ustedes conocen. Ya estuvo con nosotros hace más o menos un año, lleva su canal de YouTube, Julio Astillero, sacan todos los días un programa que se llama El Astillero Informa, una de esas bonitas excepciones en el mundo de los proyectos informativos. Así que bienvenidos a Macondo, vayan reuniéndose y nosotros vamos a arrancar. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco, buenas noches, comunidad de Macondo. Me dice la producción que ya estamos con nosotros, Julio Astillero. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bienvenido otra vez a Muy Macondo, siempre es un gusto recibir. igualmente es un gran gusto estar con ustedes en este territorio que nos permite hablar, discutir y analizar con entera libertad. Gracias a ustedes. Astillero, la campaña de Claudia Sheinbaum se lanzó ya formalmente en el Zócalo, una actividad multitudinaria. Todas las encuestas, los estudios de opinión pública indican que Claudia va a ser electa la próxima presidenta de México. La distancia con Xóchitl Gálvez es enorme en términos de puntos, algo que parece difícil de descontar en contextos normales, ¿no? Si no intervinieran cosas extraordinarias, pero también se empiezan a observar movimientos de lo que podríamos denominar guerra sucia, algo así mencionó el ex secretario de Relaciones Exteriores mexicano Jorge Castañeda, como lo que sucedió en las últimas semanas con las publicaciones de varios medios, entre ellos medios norteamericanos como el New York Times, apuntando directamente a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se está viviendo este clima de campaña? ¿Cómo está iniciando la campaña fuerte, el último tramo de la campaña? ¿Y qué papel puede jugar esta guerra sucia, esta guerra por métodos no convencionales, las redes sociales, las fake news, en el próximo proceso electoral mexicano?
Sí, la verdad es que estamos en presencia de un proceso con resultados previsibles conforme a las encuestas de opinión. Los ejercicios de demoscopía muestran claramente que en promedio Claudia Sheinbaum, postulada por Morena y sus partidos aliados, es decir, la corriente de la izquierda electoral mexicana, lleva cuando menos 2-1 la diferencia respecto a la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, que es un personaje con poca textura ideológica, con una incapacidad para generar un programa de gobierno alternativo y que está siendo, digamos, rebasada por los intereses de los políticos tradicionales y los partidos tradicionales que perdieron en 2018 frente a Andrés Manuel López Obrador. Lo que está pasando en México tiene, entre otras características especiales, el hecho notable de que el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mantiene una alta popularidad según esas mismas mediciones de demoscopía. Es un hombre que tiene una alta aceptación nacional y que es una especie de imán electoral que está jalando votos con mucha fuerza hacia una candidatura como es la de Claudia Sheinbaum. Eso, la presencia de un polo fuerte en la presidencia de la República y una candidata de izquierda real, porque Claudia Sheinbaum, a diferencia de otras candidaturas, es una candidata que proviene de la izquierda, que nunca pasó por los partidos tradicionales del PRI, que durante 70 años tuvo el control de México, el Partido Revolucionario Institucional, ni del Partido Acción Nacional, ni nada por el estilo. Claudia Sheinbaum es una mujer de izquierda, proveniente de luchas universitarias, científica, y frente a ello ha habido la gran desesperación de la derecha y los opositores mexicanos porque en el juego que plantea el propio sistema, en las reglas electorales, en la medición de las encuestas de opinión tradicionales, hay una gran ventaja de la candidatura que busca la continuidad del proyecto que en México es llamado Cuarta Transformación. Frente a ello, el propio ex canciller, como ya lo han mencionado, ha planteado el hecho de que pareciera que así como están las cosas, la única posibilidad, así lo dijo él, es guerra sucia en serio, chismes, lo que sea necesario. Esto en un esquema en el cual han invertido millones de pesos en tratar de convencer a los mexicanos de una narcoetiqueta que dice narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia. Pero en el fondo no se está moviendo la medición de la popularidad y las expectativas de una continuidad de la izquierda electoral en México. Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá nuevamente. Retomo lo que decía Ina en la presentación de que a veces estos dispositivos de bots fallan, ¿no? En Argentina había habido un caso muy famoso que era #caricias significativas, que era un absurdo, pero que era una falla en la instalación de una tendencia que había escrito en ese momento un dispositivo del macrismo que trabajaba mucho sobre los bots. Ahora tenemos un presidente que es troll, pero quiero decir, estas lógicas de campañas sucias con mucha fuerza por las redes sociales son conocidas. La pregunta es, ¿cómo sentís que eso está permeando? ¿Sentís que tiene efecto? ¿Sentís que es más una acción desesperada de instalar una serie de noticias falsas? Y que finalmente el hecho de recurrir a eso es una evidencia de la debilidad de la candidatura de Xóchitl. Digo, insistir tanto en una campaña sucia de esta naturaleza pone sobre la mesa que está muy asimétrica la contienda. Incluso entre los comentaristas, opinantes y medios favorables a la oposición y abiertamente contrarios a López Obrador y la candidata Sheinbaum, hay un reconocimiento de que la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, no levanta, no prende, porque es un personaje habilitado, que no tenía una presencia de primer nivel en la política nacional y ha mantenido una campaña de gracejadas, de ocurrencias, de chistoretes, sin una textura ideológica y programática comprobable. No levanta, no camina, y por ello es que hay esta desesperación en la cual factores externos están impulsando en una concatenación muy clara. Primero, algunos centros de pensamiento, think tanks de Estados Unidos, comenzaron a generar estudios en los cuales advertían del riesgo de que el crimen organizado pudiese terminar definiendo el resultado de la elección presidencial. Luego, 3 medios extranjeros, de entre los cuales destaca ProPublica, publicaron algo que hemos desmenuzado críticamente en México porque
es una vergonzosa demostración de cómo desde centros de producción periodística extranjera pueden construir narrativas absolutamente falsas sin pizca de credibilidad y sin embargo, por el prestigio que pueden tener esos medios o algunos de sus principales redactores o reporteros, lanzan en este caso una acusación de que la DEA había investigado la posibilidad de que López Obrador hubiera recibido financiamiento para su campaña presidencial de 2006, es decir, de 2006, y la nota en sí, para cualquier periodista serio, habría sido el decir, la DEA trató de investigar y resolvió que no había nada en relación con esas acusaciones presentadas por testigos manipulables y sin ninguna consecuencia judicial ni administrativa en Estados Unidos. Sin embargo, fue manejado como una demostración de que había financiamiento desde 2006. Y así han continuado. El New York Times también entregó un trabajo bastante deplorable en el cual sin ninguna prueba también pretenden decir que hay un financiamiento, que hubo un financiamiento en la otra campaña presidencial de López Obrador, la de 2018. Esos riesgos, los de la vinculación con el crimen organizado, la de la expectativa de que haya incidentes disruptivos en materia de seguridad pública, violencia, crimen organizado, parecieran ser las últimas expectativas, decimos acá en México, patadas de ahogado, que podría tener la oposición para tratar de levantar cabeza y tratar de llegar a la fase que nos parece que es en la que se encaminan estos opositores. Deslegitimar la elección y tratar de crear un conflicto postelectoral con la intervención de la OEA a la que ya recurrieron para que haya observación especial en México, es decir, con la expectativa de conflicto postelectoral. Julio, te quería preguntar precisamente sobre estas publicaciones que han salido de New York Times, de ProPublica. Latinus también sacó a un criminal encapuchado que dijo básicamente que casi que él vio cómo estaban financiando esa campaña. Tim Golden, el autor del artículo de ProPublica, dijo que la información la había filtrado la DEA. ¿Qué interés puede tener la DEA ahora mismo por filtrar una información de este tipo 18 años después? ¿Por qué no lo han hecho antes durante el sexenio de López Obrador? ¿Qué tiene la DEA con López Obrador para sacarlo ahora mismo? ¿Por qué lo hace? Particularmente el presidente de México, López Obrador, ha mantenido una política de control de las actividades de la agencia estadounidense, la DEA, en las actividades que realiza en territorio mexicano, restringiendo portación de armas, obligando a que rindan informe de las actividades de investigación que realizan, lo cual ha generado un enorme enojo en el ámbito de la DEA. Por otra parte, recordemos que la detención del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, en un episodio que merecería otro momento de análisis y de crítica, pero el hecho concreto es que se abolló o se impidió que la DEA concretara la pretensión de mantener un juicio en Estados Unidos contra el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Son algunos de los agravios, entre comillas, que la DEA mantiene y que le hace a un segmento de ellas, creo yo que un segmento de sus agentes o sus grupos directivos, filtrar este tipo de información, pero en un contexto mayor, Ina, que es el de la pretensión de sembrar esas condiciones para que la propia candidata opositora pueda pedir la intervención de la OEA y del Departamento de Estado de Estados Unidos para que vigilen, y dice ella, para que no dejen caer a la joven democracia mexicana. Fue una plataforma de instalación de una narrativa que ha tenido secuencias muy claras y que hoy mantiene, además, en la expectativa de que aseguran que hay videos en los cuales se puede ver a personajes del entorno familiar o administrativo del presidente López Obrador recibiendo dinero para financiamientos de campaña por parte de grupos criminales. Esto solamente como una versión insistente que mantienen en la creación de un ambiente de incertidumbre,
de desasosiego que creen ellos que pueda permitir que cambie las tendencias electorales. Astillero, si bien todo indica que la elección presidencial es imposible de modificar, el triunfo de Claudia Sheinbaum parece seguro a esta altura, también se tiene que renovar todas las bancas del Congreso. ¿Es posible para la izquierda aspirar a la mayoría calificada, a llegar a tal número de bancas que le permita recuperar por lo menos la mayoría absoluta o la mayoría calificada, que siempre ha sido como un sueño, me imagino, para Andrés Manuel López Obrador, que lo que le permitiría impulsar ciertas reformas que si no, no pueden prosperar? Esa es una de las grandes dudas en este proceso interno de Morena y sus aliados. En términos generales, se está convocando a que se impulse un llamado Plan C, que consiste en tratar de generar un voto masivo, sin ningún discernimiento, a favor de todas las plantillas que propongan los partidos de la cuarta transformación, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Pero al mismo tiempo que se propone este voto masivo a favor de plantillas electorales en lo general, al mismo tiempo se ha suscitado la incorporación de personajes repudiables, contradictorios de lo que es el espíritu de la regeneración nacional, que van en contra del proyecto de la 4T, algunos que han insultado y ofendido no solo al presidente de la República, sino a sus seguidores, pero que han sido incorporados ahora para que generen votos y pueda llegarse a tener ese plan C. Además, están haciendo una estrategia electoral muy peculiar que consiste en que en lugar de ir los partidos coaligados juntos para tratar de ganar, por ejemplo, las 2 senadurías de cada estado por mayoría, se están dividiendo para que vayan Morena por las 2 de mayoría y el otro partido que podría ir aliado con ellos, que vaya independiente para tratar de ganar una senaduría extra que puede haber en esa contienda. El plan pragmático puede llevar a que consigan la mayoría calificada, el plan pragmático. Lo que habrá que ver es si ese plan pragmático acaba por desalentar el voto de segmentos de izquierda que no están de acuerdo con ganar por ganar y votar sin discernimiento ni reflexión a cualquier candidato. Es parte de la difícil circunstancia electoral de la izquierda hoy en México. Hablando de izquierdas, quisiera poner el foco en algo que pasó ayer y que tomó mucha visibilidad internacional. De hecho, lo vi, por ejemplo, hasta en las noticias francesas, que fue esta imagen de un carro, un auto que era empujado contra las puertas del palacio, que incluso ingresaba, después había gases, y en este contexto donde hablábamos de guerra sucia, elecciones, entender qué es lo que pasó ahí, quiénes fueron, por qué pasó, está relacionado el tema Ayotzinapa. Te escuché justamente en tu análisis hablar de las izquierdas electorales, sociales, o sea, intentar clarificar esto que tomó mucha fuerza a nivel internacional y cómo se sitúa en este contexto, qué nos ilumina, qué pone sobre la mesa, qué hay de operación, qué hay de real en una agenda y un tema tan sensible, diría yo, como es el de los 43 normalistas. En términos generales ha habido una distancia entre la izquierda social y la izquierda electoral. La izquierda electoral con Morena a la cabeza, que ha llevado al presidente, a Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia de la República. Pero hay una izquierda de la que forman parte el zapatismo, por una parte, movimientos sociales en defensa de la tierra, contra industrias extractivistas, una izquierda social que no ha tenido una relación de complacencia con la izquierda electoral mexicana. Dentro de ese marco de la izquierda social está también el caso de Ayotzinapa, que va a cumplir 10 años sin que sepamos aún quiénes fueron los verdaderos responsables de la desaparición y al menos hasta ahora la presunta muerte de los 43 jóvenes y mucho menos la justicia. Pero sobre todo hay el gran problema de que las promesas y las esperanzas que generó el presidente López Obrador, quien recibió a los padres de los jóvenes, a los abogados, a los activistas, los recibió en Palacio Nacional, creó estructuras de gobierno para dar garantías
de que se iba a llegar al fondo del asunto, esas estructuras han sido desmanteladas de una manera sistemática y ahora se vive un distanciamiento entre el movimiento de los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa y la Presidencia de la República, porque el punto fundamental es que llegado la indagación, la investigación al punto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los militares, se han topado con esa barrera, con esa muralla verde olivo que ha sido intransitable. No se han podido conocer 800 folios que contendrían la información sustancial del papel que jugaron los militares en todo este proceso. ¿Por qué no se ha podido avanzar? ¿Por qué no se ha podido llegar al fondo de este asunto? No se sabe, pero los familiares y los activistas, en un hartazgo y en una desesperación, han estado presionando y exigiendo, como lo hicieron ayer, de una manera incluso violenta, derribando una puerta y entrando al propio Palacio Nacional, que haya un diálogo con el presidente López Obrador. Es uno de esos puntos difíciles de la evolución de un gobierno progresista que tiene que mantener equilibrios o ceder a presiones, y en este caso el poder militar en México pareciera estar teniendo cada vez más poder y sobre todo el poder de veto ante las exigencias de verdad y justicia, en este caso de Ayotzinapa. Entonces, ustedes dentro del periodismo, ¿no? Así alternativo que hacen, te escucho a veces y noto que tienen como una suerte de consenso de que el sexenio se va a terminar con este caso abierto. ¿Es verdad? ¿Tú sientes que sí, esto no se va a resolver? El propio presidente de la República hizo una declaración en la cual dijo que el caso seguramente se mantendría abierto hasta después, él se iría y el caso seguiría abierto. Y en los hechos concretos se ha ido desmantelando la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que era quien daba confianza a los padres de familia. Se desmanteló la Fiscalía Especial que se había creado y se persigue y amenaza con acción penal al titular Omar Gómez Trejo. Salió para incorporarse a las campañas electorales el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que era quien daba una confianza de seguimiento a este y a otros asuntos, y quien quedó es alguien que incluso está dividiendo la representación de los padres de familia, imponiendo una representación espuria, minoritaria, para que con ellos puedan llegar a un tipo de acuerdos. Es lamentable el hecho de que, conforme a lo que se está viendo, pareciera que no se va a cerrar este tema y que el gran punto en el que se estrella todo es en la responsabilidad que hubieran tenido los mandos militares en la operación de encubrimiento y acaso de incineración o de desaparición de cuerpos en todo este proceso que sucedió, como lo hemos dicho, no en un lugar recóndito ni en una carretera abandonada, sino en una ciudad media de México con presencia de todos los órganos de seguridad y de inteligencia que se dieron cuenta minuto a minuto de lo que estaba sucediendo y principalmente los mandos militares. Julio, perdona, hago una adicional porque me acuerdo que en la entrevista que le he hecho a López Obrador, él ha dicho que sí, que bueno, que sería un dolor terminar el sexenio sin tener esto resuelto, pero que no confía en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el papel de la Corte Interamericana en este caso y por qué él dice desconfiar? En tu opinión. El anterior ocupante de la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, llegado por el PRI, que era el partido histórico de México, hizo un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en relación con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, para que viniera un grupo interdisciplinario de expertos independientes a ayudar a investigar el asunto de Ayotzinapa. Lo hizo el Estado mexicano, el gobierno mexicano, en un ejercicio soberano, como muchos convenios que se realizan con entidades internacionales. Luego, Peña Nieto no le gustaron los resultados, porque debo decir que desde mi punto de vista el GIEI fue la entidad que más preservó y más avanzó en la investigación profunda, documentada e irrefutable de los hechos.
Fue además la instancia que demostró que existían esos 800 folios en un centro de investigación del Ejército, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que no los entregaban. Peña Nieto los votó del país virtualmente y el propio presidente López Obrador firmó luego un convenio soberano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que regresara el GIEI. Es decir, el propio presidente López Obrador invitó de regreso al mismo GIEI. Y luego, pues cuando se topó todo esto con la muralla militar, pues comenzó también una campaña de desacreditación y descalificación de este grupo y de las instancias gubernamentales hasta llegar al momento actual. Fue un ejercicio soberano del Estado mexicano de invitar a un grupo de expertos para analizar lo que sucedía. Julio, en esa hipótesis que estabas expresando hace un ratito, diciendo, bueno, tal vez la oposición lo que quiere es que el escenario postelectoral se genere una conflictividad tal que pueda permitirles llamar a la OEA o invocar organismos internacionales, dar la sensación de un México revuelto. ¿Ese escenario lo imaginás como un escenario eventualmente violento? Quiero recordar antecedentes en América Latina. Por ejemplo, Marco debe recordar muy bien el que se sucede en Venezuela después de aquella elección donde es electo Nicolás Maduro y se empieza a discutir sobre si había sido o no fraude y empieza a haber revueltas por las calles, manifestaciones muy violentas con la mirada de los grandes medios del mundo. ¿Te imaginás que la derecha mexicana puede tratar de impulsar un escenario de este estilo, de desestabilización? Sí, lo creo. Creo que la derecha mexicana está ya desarrollando una estrategia clara, sostenida, de desestabilización en México, que proviene y que está siendo acuerpada por este tipo de publicaciones extranjeras, por la publicación con una inversión enorme de dinero en una operación de desinformación de tamaño muy grande. No me atrevo a decir que sea de las más grandes que haya en el mundo, pero pareciera el hecho de que han sostenido etiquetas de narcopresidente como tendencia número 1 en las redes sociales durante ya casi un mes y van en versión tras versión. Se acaba una, la narcopresidente AMLO 1, y siguen en la 2, en la 3, ahorita deben de ir en la versión número 15 o algo por el estilo. Pero la palabra clave desde mi punto de vista es crimen organizado. Es la palabra, la etiqueta que estuvo en las publicaciones de los medios extranjeros, en los análisis académicos de los centros de pensamiento estadounidenses y que está hoy en el discurso de la derecha en México. El hecho de pretender señalar que el crimen organizado va a vetar a los candidatos opositores y va a realizar incluso acciones violentas contra ellos y favorecer además a los segmentos de Morena y sus aliados. Hoy en México se está viviendo una violencia política con asesinatos de aspirantes a candidaturas a presidencias municipales, a diputaciones, y hay un ambiente en el cual pareciera que lo que se está haciendo es excitando la idea de que el crimen organizado está desbordado y está afectando ya al proceso electoral. Desde mi punto de vista, esa es la estrategia que está en curso, que puede llevar a escenarios violentos graves. Perdón, sí. Sí, y continuando justamente con esto, Julio, ¿cómo ves la política que está teniendo en este momento el gobierno estadounidense, que está también en un proceso de elecciones internas, para con o contra Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo estás caracterizando la política desde ahí? Tal vez desde una mirada, no sé, me sale la palabra naif, se podría pensar que como es un gobierno demócrata podría tener algún tipo de afinidad o algún tipo de, no sé, política diferente a la de Donald Trump, que dice que quiere invadir y bombardear, pero ¿cuál es, digamos, la política que está hoy emanando el gobierno demócrata de Estados Unidos hacia la elección? Pues la verdad es que a México le ha ido igual
puede mal con demócratas o con republicanos y en ocasiones peor con los propios gobiernos demócratas. Son cuestiones de matices declarativos, pero en el fondo la política de Estados Unidos hacia México está hoy centrada en contener la migración del sur hacia Estados Unidos y convirtiendo a México en un espacio de contención que desde la frontera sur tiene decenas de miles de guardias nacionales convertidos en diques de contención de la migración. Y desde luego en la retórica de los poderes de Estados Unidos, México sigue siendo utilizado como una piñata electoral para pegarle, golpearla, para recriminarle mil cosas, pero en el fondo pareciera que a Estados Unidos hoy su mayor preocupación es que México contenga la migración e incluso los propios opositores le reprochan a Estados Unidos que cierre los ojos, dicen, ante lo que sucede en México, solo a cambio de que se mantengan las políticas de contención de la migración hacia Estados Unidos. Julia, una última por mi parte. Sabes que nos sigue gente de diferentes países de América Latina, desde España también. Y yo sé que fuera de México este sexenio y este gobierno es percibido como pues una época de unos cambios, de pues un consenso progresista, como incluso en algunos países como un ejemplo de un gobierno de izquierdas que ha logrado pues continuar, garantizar la continuidad y acabar el sexenio sin ese desgaste que cada uno supone, ¿no?, que puede producir. ¿Qué lectura harías tú desde México de lo que han sido esos 6 años, quizás, bueno, no sé, 4 puntos claves del legado, si podrías destacar tanto lo positivo como lo negativo, si toda esa percepción desde fuera no está exagerada? ¿Cómo lo ven ustedes desde ahí? Bueno, la verdad es que el presidente López Obrador, como ser político, es un hombre con un extraordinario liderazgo, con una gran capacidad de persuasión y ha tenido, entre otros méritos, el de poder contener a los opositores mediante un ejercicio de información y propaganda diaria que se llama la conferencia mañanera de prensa. Desde ahí ha podido evitar lo que en otros países, sobre todo de Latinoamérica, han sufrido los gobiernos progresistas, que es el acoso y en ocasiones el predominio de los grupos empresariales a través de grupos mediáticos dominantes. López Obrador además ha impulsado una mayor participación de la gente en la política. Tiene una base social muy importante, tiene una fuerza electoral notable y está impidiendo que continúen o regresen los intereses más nefastos que durante décadas dominaron a México. Yo creo que eso es algo que debe estar muy claro. Por otra parte, las políticas de asistencia social, la entrega de compensaciones y ayudas a los sectores más marginados, constituyen un signo indudable de un éxito en su gobierno que incluso está siendo reconocido por la principal adversaria a la sucesión, la derechista Xóchitl Gálvez, que ha dicho, incluso juró con sangre, se pinchó un dedo para firmar con sangre ante un notario público que va a sostener y a incrementar las políticas sociales del presidente López Obrador. Mayor homenaje no podría recibir López Obrador de parte de sus opositores. Por otra parte, el presidente López Obrador ha construido un gobierno individual, caudillista, que ha mantenido una fuerza personal que no ha podido ser transferida a una organización social horizontal, ni ha podido construirse una instancia de lucha colectiva. El partido Morena es un refugio de muchos intereses oscuros, negativos, con muchos personajes impresentables, y ahí va caminando. Y por otra parte, al final de todo, el saldo es que los empresarios, los principales empresarios de México, han declarado que durante lo que va de este gobierno de López Obrador, han en algunos casos duplicado sus ganancias, como en el caso de Carlos Slim, el hombre más rico de México, Latinoamérica y uno de los más ricos del mundo, que ha duplicado sus ganancias de 2018 a la fecha. Como eso
los empresarios se mantienen como un poder real y otra parte oscura o negativa, creo yo, de la administración de López Obrador es el empoderamiento excesivo de los militares, a los que se les han entregado negocios y administración de obras públicas, de aeropuertos, de aduanas, de puertos y una presencia que creo que será una herencia complicada, sobre todo en el momento en el que inevitablemente la corriente hoy en el poder tenga que ceder a otras instancias, porque así es la política electoral, y entonces nos quedaremos con el enorme peso de una militarización institucionalizada. Por ahí va más o menos. Julio, antes de despedirnos, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, te quería hacer una última pregunta, pero orientado hacia el futuro, a lo que está por venir, porque también un poco el saldo de este gobierno de López Obrador es una persona como Claudia Sheinbaum. Creo que hasta hace pocos años algo inimaginable, una candidatura como lo que vos mismo caracterizás de Claudia Sheinbaum, y que abre una expectativa fuerte para la izquierda mexicana con un posible liderazgo femenino y además sustancialmente de izquierda, que no ha tenido tránsito por ninguna otra bandería, no es una persona que ha saltado de partido en partido, ni que tenga una trayectoria que no sea la lucha estudiantil o universitaria y la academia. ¿Qué puede esperar el pueblo mexicano de una presidencia de Claudia Sheinbaum, cuando además López Obrador dice que él se va a la chingada, que va a perder protagonismo, por lo menos el protagonismo en las altas esferas de la política? Andás a ver cómo se sigue manteniendo activo. Sí, la verdad es que Claudia Sheinbaum es una mujer de pensamiento ordenado, sistemática, con visión científica, que está sobrellevando las turbulencias de los reacomodos de poder de esta primera llegada de una corriente progresista en México al poder máximo, que es el poder de la presidencia de la República. Yo creo en lo personal que Claudia Sheinbaum va a demostrar una gran fuerza política cuando ya se instale en la presidencia de la República, que va a ser alguien que va a trabajar en el restablecimiento de muchas heridas, hendiduras, contradicciones que se dieron de manera casi diría inevitable en la llegada de López Obrador y su gobierno frente a tanta resistencia y problemas heredados. Creo que va a tender puentes y creo que va a restablecer heridas, y creo que la mejor fase política de Claudia Sheinbaum será cuando ya se siente en la presidencia de la República. Hoy tiene que estar sobrellevando una serie de cosas que a veces se le ve hasta en escenas públicas inconforme o descontenta con algunas designaciones de candidaturas, pero creo que podemos esperar un gobierno que restablezca algunos programas importantes, y creo que va a ser muy importante la presencia cualitativa, no solo cuantitativa, de la mujer en decisiones de poder. Creo que cada vez más va a haber un predominio de mujeres en ejercicio real de poder en México. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, un placer. Esperamos volver a verte por aquí en otras ocasiones. Y nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y es un gran gusto y siempre atento y a la orden para estar con ustedes. Gracias. Ya saben que pueden seguir al Astillero en el canal Julio Astillero en YouTube y bueno, también en sus redes sociales. Hacen programas realmente interesantes con muchos expertos desde México. Nosotros nos vamos al corte y seguimos, que tenemos otro tema fuerte.